Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Televidentes de La Linterna, ¿qué tal? Cordial saludo. La pertinencia del momento. La democracia en este mes de octubre se pronuncia en todos los municipios de nuestro país y en Samaniego obviamente que también los ciudadanos trataremos de tomar la mejor decisión. Por eso hoy La Linterna, con asocio y gracias a Samaniego Televisión, está propiciando esta programación especial para conversar con todos y cada uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Samaniego. Hoy hemos invitado a conversar en La Linterna al administrador público Germán Obando, quien, hay que decirlo, tuvo disposición inmediata para venir a conversar con nosotros. En ese entendido quiero darle la bienvenida a Germán y qué bueno que haya decidido a la primera invitación de sentarse acá con nosotros a conversar en La Linterna. Muchas gracias, Fabián. Un agradecimiento al programa La Linterna, a Satel Televisión, por posibilitar a todos los samaniguenses la oportunidad de que conozcan las propuestas de los diferentes candidatos. Me parece que ese es como un ejercicio de la democracia en el que están obligados pues todos los medios de comunicación, sobre todo los comunitarios. Germán Obando, naturalmente oriundo de acá de Samaniego, parido en esta tierra, hijo de una familia reconocida, también con esa inclinación hacia la política. Cuéntanos algo de esa historia familiar, Germán. Sí, soy de Samaniego y no lo niego. Sí, claro. Sí, yo nací, crecí, estudié acá en el Simón Bolívar. Mis papás todavía viven por acá, todos mis hermanos crecimos aquí, nuestras raíces están y obviamente lo que nosotros somos nos debemos a este municipio y todo lo que aquí aprendimos y lo que diariamente venimos aprendiendo con la gente. Y a propósito, tu padre, a don Tulio Obando, a quien le envío un saludo muy especial, también intentó ser alcalde de Samaniego. ¿Esa es la vena? Sí, mi papá fue candidato a la alcaldía y fue concejal durante 18 años. Siempre estuvo involucrado en el tema político, en la época en que la política era más seria, más formal, más comprometida en el tema ideológico y político. No había mermelada. No había mermelada, ni había esa mezcla que se presenta ahora cada 4 años de movimientos y cosas, ¿no? Sí, y hubieron grandes hombres en esa época, como don Ángel María López, don Tobías Ruales, don Alfonso Melo, Luis Sánchez, otros que se me escapan y que aportaron mucho al desarrollo de este municipio. En esa línea, Germán, tu línea familiar, tu madre, tu padre, la vena política, tus hermanos, llegas y saltando un poquito de lo elemental y nos matriculamos porque fuimos compañeros en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Cuéntanos esa historia. ¿Eso también propició que tú tuvieras y tomaras este camino de lo político? Sí, afortunadamente me tocó vivir una época en que el Colegio Simón Bolívar fue una escuela de formación política, ¿no? Bueno, no solo era la instrucción que se brindaba allí, sino la formación. Tuvimos ahí unos docentes muy buenos que sembraron en nosotros el espíritu crítico. Eso me parece que es fundamental y que muchos de la época nuestra estamos participando en estos procesos y creo que gracias a esa formación pues tenemos elementos para aportar al desarrollo de Samaniego. Y antes de continuar en esa conversación no podíamos dejar de lado la parte familiar, la familia primaria, con tu esposa, con tus hijos. Cuéntanos brevemente cómo está conformada tu familia. Sí, mi esposa también es samaniguense, hija de don Alirio López, y mis hijos también nacieron aquí. Tengo una hija y un hijo. ¿Ya profesionales? Sí, mi hija es profesional, es abogada, mi hijo estudia Derecho. Tengo una nieta que también la trajimos para que nazca acá en Samaniego. Ah, bueno, qué bueno. Retomando,
Vienen las épocas estudiantiles en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Recuerdo de aquellas épocas que hicieron presencia profesores que propiciaron el pensamiento crítico, el cuestionamiento del establecimiento político, como Luis Arteaga y José Muñoz. ¿Cuál es tu opinión sobre la incidencia de estos docentes? Sí, allí pues en la época estuvieron los dos docentes, estaba Victoria, estaba un profesor Obando, me acuerdo, Guillermo Guerrón, había un profesor Castillo que había egresado de la Nacional, y ellos venían de todas maneras de un proceso en el que a nivel nacional se cambiaba ya el estudio de la historia, ¿no? Era precisamente la introducción del materialismo dialéctico al análisis de la historia, en donde ya no son los héroes quienes son los protagonistas de la historia, sino los pueblos, ¿no? Ese fue un tema interesante, y a partir de allí es donde con ellos se hace un trabajo no solo intramural, no solo en la escuela, no solo dentro del colegio, sino también había grupos de estudio de formación política, ¿no? Que fue un proyecto bien interesante que desafortunadamente se fue perdiendo con el tiempo. Recuerdo perfectamente, Germán, en esa época de estudiantes del Colegio Nacional Simón Bolívar, que tú ya demostraste tu inclinación hacia esa izquierda cuestionante, contestataria, y propiciaron la creación de un movimiento estudiantil que inclusive llevó a la toma del colegio y a hacer un paro como por aproximadamente 15 días. ¿Esos fueron tus inicios en la política, y cuál fue el objeto, para recordarles a los televidentes de La Linterna el sentir o lo que te llevó para hacer esa toma estudiantil y parar las clases en esa época en el colegio? Sí, lo que pasa es que pues, yo era dirigente estudiantil, fui elegido presidente del Consejo Estudiantil en aquella época, y había una serie de irregularidades pues, que se estaban presentando en cabeza del rector, de algunos docentes. ¿Quién estaba de rector? Estaba el señor Santander Vargas Salas. ¿Y tú le hiciste el paro, la para y la protesta estudiantil? Sí, pues fue como el resultado de una serie de quejas que se recogieron en el Consejo Estudiantil, y se acordó obviamente que íbamos a entrar a un paro para solicitar el cambio de rector. Y ahí fue cuando se produjo un paro que duró aproximadamente 2 meses. Pero después recuerdo yo que te hiciste muy buen amigo de Santander Vargas Salas. Dio un vuelco en tu vida lo contestatario, lo controvertido, y te hiciste muy buen amigo de Santander. A ver, lo que pasa es que luego, pues él en el tiempo fue removido, no sé si fue sancionado, no podría decirlo. ¿Por causa del paro? Sí, y volvió posteriormente ya en calidad de rector nuevamente, ¿no es cierto? Ya muchas de las causas pues se habían superado, y sí, yo nuevamente pues retomamos como un nivel de amistad con el señor rector. Hasta ahora incluso pues las veces que ha venido a Samaniego nos hemos saludado, ¿no? Son momentos pues coyunturales que obviamente no pueden quedar para toda la vida, ¿no? O ya estabas aplicando lo de la política, que se controvierten, que se chocan en los escenarios públicos y por detrás se sientan a tomar vino. No, lo que pasa es que uno tiene que establecer una diferencia en la política y en las luchas sociales, ¿no? De que no puede llevarse ninguna contradicción al plano personal. O sea, todas las discrepancias que existan tienen que ser, por ejemplo, en el caso del rector, sobre los términos, en términos administrativos, y deben dirimirse ya por las autoridades competentes. Igual en la política, pues es la discusión sobre la controversia, tiene que ser sobre las posiciones políticas, no basada en ofensas personales. En lo personal, de acuerdo. ¿Terminaste en el año 1900 como bachiller? Sí, en los 80, no recuerdo. Ya nos recordamos. Sí. Unos compañeros especiales que tengas ahí en tu memoria y que te han marcado. Pues, Fabián Jurado, obviamente, mis compañeros, Arturo Urresta, Danilo Sánchez. Claro, Melo, esa camada de compañeros que hicimos. El padre de Montenegro. Alexander Montenegro, Jaramillo también. De allí tomamos distintos rumbos, y creo que Patricia Melo, claro. Y de ahí tomamos distintos rumbos después de esa época, y nos fuimos a la universidad, al tema de la educación superior. Creo que te matriculaste en la Universidad de Nariño aspirando como estudiante de Derecho. Sí, yo estuve en la Universidad de Nariño inicialmente, estudié como 6 semestres de Derecho. Luego, pues algunos inconvenientes, más que todo de carácter familiar, y regresé por acá. Posteriormente estudié con la Universidad Mariana, estudié con la ESAF,
estudié luego Derecho también nuevamente con en el CESMAC, hice un posgrado con la Universidad de Nariño. Entonces esa ha sido como mi actividad académica, ¿no? El perfil profesional es más que idóneo, más que pertinente para regentar los destinos del municipio. Una municipalidad muy compleja para gobernarla, Germán. Claro, Samaniego es un municipio con muchas complejidades, ¿no? Y cuando uno acepta ser candidato de un municipio como Samaniego, obviamente tiene que estar dispuesto a asumir todos esos retos. Es bien complejo, sabemos a qué nos estamos enfrentando, y si continuamos es porque sentimos la responsabilidad de poder seguir adelante y poder ayudar a sacar adelante este municipio. El solo hecho de inscribirse es un acto de valentía. Pues yo sí creo, porque esto requiere un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo grande, un esfuerzo de todo tipo, y un sacrificio familiar también, ¿no? El estar dedicado al tema político, a una campaña política, obviamente requiere como una disposición casi de las 24 horas, lo cual lo aísla mucho de la vida que normalmente uno lleva, pero vale la pena. Incursionar en la política, Germán, te hizo entender que desde lo extremo, desde la izquierda, desde la contestatario, no es posible, que hay que involucrarse en los estamentos de poder para poder realizar transformación social. No, yo creo que uno tiene que tener el pensamiento crítico, ¿no? Aquí pues no es un problema de izquierda ni de derecha ya. Aquí el problema es entre ricos y pobres. De tener sensibilidad. Sí, es un problema de sensibilidad social, exacto. Ya esas posiciones, pienso yo, que de izquierda a derecha, o de izquierda o de derecha, en últimas quedan revaluadas en la práctica de cada uno de los individuos, ¿no es cierto? A veces hay posiciones de gente que está en partidos tradicionales de derecha, que son posiciones más demócratas que de la misma gente de izquierda, y viceversa. Entonces, yo lo que creo aquí es un tema de sensibilidad social, un tema de querer a Samaniego, de querer al pueblo de uno, y de ver cómo sacamos adelante todo esto, sin caer en extremos de un lado ni del otro. Aquí hay que mantener un equilibrio, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema que nosotros no vamos a cambiar del momento a la mañana, de la noche a la mañana. Este es un sistema donde si bien nosotros tenemos un pensamiento crítico frente al Estado, es el Estado también el que maneja los recursos, y tenemos que utilizar todos los canales que esté dispuesto para poder llegar a ellos. Totalmente de acuerdo. A través del poder público es donde podemos hacer transformación social para las comunidades. Llega tu primera experiencia en lo político, campaña del año 2007 para el periodo 2008-2011. Tu primera aspiración como candidato a la alcaldía de Samaniego. ¿Qué te dejó como experiencia ese ejercicio? Pues eso pues una campaña deja a uno muchas experiencias, ¿no? Fue muy buena en el sentido de que conocí mucha gente, aprendí a hacer campañas, aprendí a hacer política, aprendí a hablar con la gente, que es un tema bien complicado, ¿no? No es tan fácil como la gente cree, no solo dirigir, sino también saber escuchar, interpretar, asimilar y construir una propuesta a partir de lo que la gente dice. Sobre todo, en mí, pues, avanzó más el tema de la sensibilidad social y en la necesidad de crear movimientos que tienen que ser mucho más participativos. En ese recuerdo de tu primera campaña, cuando dices que adquiriste experiencia, hablar en público, a entender qué es hablarle a la gente, terminó, el resultado no fue favorable, pero fue una experiencia ganada, Germán. ¿Te dejan algunos recuerdos ahora que estás enfrentando otro reto electoral, otro reto sumamente importante en tu vida, en la vida de la familia, también hay que decirlo, en la vida de la comunidad samaniguense, en temas de deslealtad política, de la intriga, del incumplimiento a los acuerdos? ¿O ahora esos temas los has mejorado y vas más prevenido? Sí, no, me deja experiencias gratas más bien, ¿no? En todos los procesos políticos, pues uno tiene que pensar de que está tratando con seres humanos, y los seres humanos tienen voluntades, percepciones, y pues algunos lo acompañan o algunos lo acompañan temporalmente, luego escogen otro candidato. Esa movilidad entre campañas es muy normal, y uno tiene que estar preparado para eso, ¿no es cierto? No puede verse afectado.
Sin embargo, yo sí hablo cuando alguien decide cambiar de campaña, trato de hablar para entender qué está pasando y superar las deficiencias que haya. Me parece que eso es elemental. En lo demás, pues sí, todos los errores que cometimos en el pasado estamos tratando de corregirlos, y la coyuntura ha cambiado mucho, ha cambiado la composición de la población también, no hay mucha población que ha venido de fuera. Las condiciones socioeconómicas de la gente han cambiado. Todo hace de que en cada coyuntura política tenga que plantearse estrategias diferentes. Pero a la época actual indudablemente se sigue sintiendo que falta cultura política, que nos falta madurar en ese aspecto. ¿Qué le propondrías a la gente ya entrando en los temas de campaña para darle un vuelco en este tema, para que la gente asuma conciencia y no se deje influenciar por factores externos a la hora de depositar su confianza a través del voto? Sí. A mí me parece que aquí hay un tema de cultura política que sí existe, pero que de pronto no se ha manifestado, ¿no? O digamos, hace falta afianzarlo más. Por ejemplo, en este municipio aparecieron 7.300 votos en contra de la corrupción. Entonces, eso es un mandato popular, que nosotros los candidatos debemos asumirlo. Por eso, desde la campaña política, nosotros estamos manifestando la no a la compra de votos. Lo que decía Carlos Gaviria, quien paga para llegar, llega para robar. Esa es una verdad. Aquí nosotros no podemos pretender comprar la conciencia de la gente con dinero. Miren, Samaniego ha llegado a esta crisis por todas esas situaciones, ¿no? Por un mal manejo de los temas político-electorales. Nosotros lo que decimos a la gente, bueno, la dignidad es algo inherente al ser humano, es algo que nace y que trasciende incluso la muerte de un ser humano, y es algo que no se puede vulnerar tratando de violentar la voluntad de la gente a través del dinero. A mí me parece que cuando uno le dice a alguien que le va a dar una plata por su voto, lo que está haciendo es insultando, está vulnerando el derecho a la libertad, el derecho a decidir, ¿no? Ese ha sido una costumbre macabra desde el gobierno nacional, ¿no? Es una costumbre politiquera macabra del gobierno nacional de cada vez empobrecer más a la gente para aprovecharse en elecciones de esa misma pobreza comprándole el voto. Entonces nosotros tenemos que superar eso. La nueva cultura política tiene que estar en la libre decisión de los ciudadanos. El destino común está en manos de todos los samaniguenses, y los samaniguenses, partiendo de su voluntad, partiendo del conocimiento precisamente que programas como este están brindando de los planteamientos que cada candidato estamos haciendo frente a Samaniego, allí debe decidir. La gente, cuando está en el cubículo, allí está él y su conciencia, y en ese momento es cuando debe decidir si seguimos en la misma que venimos a este municipio o aportamos a la transformación y hacemos historia. En esa línea de conseguir el voto directo del ciudadano, en tu primera campaña, recuerdo yo, te hiciste acompañar de unos cacicazgos políticos que en este momento la gente está controvirtiendo y no quiere saber nada de ellos. Ahora estás llegando, y con base en esa primera experiencia, más directamente al ciudadano. Sí, claro, nosotros estamos, en cada campaña uno aprende. Nosotros estamos tratando de llegar a la base social, al ciudadano directamente. Estamos hablando con la gente en asambleas, con algunos grupos organizados aquí a nivel urbano, igual a nivel del sector rural. La idea es tener un contacto más directo con la población, no solo para que ellos escuchen lo que estamos proponiendo frente a Samaniego, sino también para escuchar qué es lo que la percepción que la gente tiene, ¿no? Directamente al ciudadano, sin intermediarios. Sí, directamente al ciudadano sin intermediarios, esa es la idea, hablarle directamente a la población. En este tema de gobernar a Samaniego, indudablemente una comunidad complejo para hacerlo. ¿Qué te lleva o cuál es el reto que quieres ahorita enfrentar para nuevamente decirle a los samaniguenses: quiero ser su alcalde? La complejidad del momento, ¿cómo la piensas enfrentar para tratar de solventarla? Sí. Nosotros tenemos un programa de paz y desarrollo. Creemos que aquí lo fundamental para la gente, y es el clamor de los samaniguenses, es la paz. Pero la paz es integral, ¿no? O sea, la paz no solo es que cesen los hechos violentos, sino también la paz tiene que ver con la vida digna de la gente. La paz tiene que ver con la inversión social,
con la fortaleza que podamos hacer nosotros a sectores tan importantes como la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación social, el tema de la salud. O sea, cuando la gente goza los derechos que este Estado constitucionalmente le está reconociendo, allí nosotros estamos creando un ambiente de paz. La paz en el papel no ha dado resultados, podemos hablar de una tranquilidad, de un silenciamiento de los fusiles, porque la paz es con oportunidades. ¿Qué decirle a esas 200 personas que cada año salen de los colegios, de las instituciones educativas como bachilleres y no tienen ninguna oportunidad de siquiera decir voy a seguir estudiando? ¿Qué le planteas a esa comunidad, a ese ejército de buenos muchachos que quieren seguir con su vida, pero donde el Estado los deja a la intemperie, los deja abandonados? ¿Cuál es tu compromiso con esa comunidad estudiantil cuando deja las aulas escolares en el bachillerato? Sí, no, nuestro compromiso es volver a los convenios con las universidades. Hay la posibilidad de hacer unos convenios con la Universidad del Cauca, hay que retomar los convenios con la Universidad de Nariño, con la UNAD, con todas las instituciones que quieran trabajar en Samaniego, hay que hacerlo. Igualmente debemos traer al SENA de manera presencial. El SENA no había existido la posibilidad de traerlo acá porque no había un espacio físico donde se podía instalar. En este momento nosotros tenemos la escuela Pedro Schumacher, que no se está utilizando en este momento, y ese podría ser el espacio ideal para montar allí una sede del SENA. Ustedes saben, el SENA, como se conoce a nivel nacional, es la Universidad de los Pobres, donde tiene carreras ya técnicas, tecnológicas, e incluso especializaciones, y podemos acceder de manera gratuita. Entonces, ese esfuerzo tiene que hacerse el municipio, hay que buscar recursos, obviamente no solo del municipio, sino del nivel departamental y nacional, pero la educación debemos traerla acá, porque es muy complicado que las familias financien para que sus hijos estudien en otro lado. Entonces, ¿tú asumirías un compromiso hoy con la ciudadanía de Samaniego a través de la linterna, a través de Samaniego Televisión también, de decirles que este documento quedará para la historia como un compromiso con la ciudadanía de traer la educación superior al municipio de Samaniego con esas dos entidades, Germán? Claro, sí, nosotros el compromiso es traer la educación superior, establecer los convenios para traer la educación superior y ponerlo al servicio de nuestros bachilleres y de las familias. En tu respuesta me dijiste, Germán, o le dijiste a los televidentes, que el tema presupuestal del municipio de Samaniego es precario. ¿Cómo explicar que tienes esas aspiraciones de traer la universidad pública cuando los recursos son paupérrimos, son pequeñísimos? ¿Dónde hay más fuentes de financiación para que puedas tú asegurar ese cumplimiento de esta propuesta que les estás haciendo a los samanieguenses? Sí, miren, tienen razón, los recursos del municipio son escasos y frente a todas las necesidades que existen. Pues recursos a nivel departamental, ¿no? Ya el departamento de Nariño queda estabilizado en términos de deuda pública, no tiene deuda pública, el próximo gobernador va a ejecutar como 2.3 billones de pesos. Allá hay unos recursos interesantes que nosotros debemos gestionar para cofinanciar la universidad, para traer la universidad pública a nuestro municipio. Hay que gestionar a nivel nacional también con el Ministerio de Educación Nacional, la Unión Europea tiene la disposición de aportar unos recursos también para traer unos convenios acá de la Universidad del Cauca. Entonces, esto es de gestión más que todo. Es de gestión. ¿Tú garantizas eso, que vas a gestionar, o te vas a quedar ahí en el escritorio como algunos alcaldes llegan y que todo les llegue del nivel nacional sin ir a conseguir? Porque Samaniego no necesita ya alcaldes de escritorio, Samaniego necesita de gente que propicie en las esferas nacionales y en las internacionales también la consecución de recursos. Claro, nosotros tenemos que fundamentar nuestra administración en la gestión. Los recursos aquí son para cofinanciar prácticamente. Nosotros debemos traer recursos de la cooperación internacional y de los gobiernos nacional y departamental, e incluso de la empresa privada. Aquí, por eso la importancia de marcar todo esto dentro de un programa de paz y desarrollo. Samaniego, dentro de los 282 municipios más afectados por la guerra, aparece como el municipio número 16, entre los más afectados. Pero esto, que en un momento es una desgracia, también es una oportunidad para gestionar recursos. El Fondo Nacional para la Paz tiene recursos que nos permiten invertir en muchos sectores.
pero hay que gestionarlos, hay que presentar proyectos. Ustedes saben ya los recursos, ninguna entidad le gira recursos a los municipios como lo hacía antes. Ahorita existen unos fondos donde hay que presentar el proyecto, hay que gestionarlo y se consiguen el dinero para los diferentes proyectos. En eso totalmente de acuerdo, no podemos seguir viviendo los municipios del precario, del miserable presupuesto nacional, porque indudablemente eso se hace con gestión. ¿Has pensado en la consecución de una unidad especial para la formulación de proyectos interdisciplinaria? Claro, miren, nosotros creemos que la Secretaría de Planeación es el eje fundamental de la administración. Allí nosotros tenemos que contratar unos profesionales que sean expertos en proyectos, que no solo elaboren proyectos para la administración, sino también para la gente, que es el otro problema. La gente se asocia, se organiza, tiene ideas, pero a veces las metodologías que envían las diferentes entidades para formular los proyectos son complicadas. Debemos tener unos profesionales que estén al servicio de la gente y tener sobre todo un banco de proyectos. Desafortunadamente las convocatorias esas son muy cortas, ¿no? Convocatorias que aparecen en 15 días, 10 días, y si no tenemos proyectos listos en ese momento es casi imposible ponernos a formular un proyecto. Entonces, desde una vez pase elecciones, desde noviembre, tenemos que sentarnos a formular proyectos con la gente y los proyectos de la administración para tener listos a partir del 1 de enero, porque 4 años en la vida administrativa son muy cortos. Demasiado rápidos. Entonces tenemos gestión de recursos, conformación del banco de proyectos a través de una unidad especial. ¿Cómo explicarle a los amaniguenses tu vida administrativa en lo público, Germán? Porque tengo entendido, o mejor, ¿dónde te has desempeñado anteriormente para ahora venir a proponerle a los amaniguenses desde la vida administrativa a administrar temas de presupuesto, de políticas públicas, de la economía, que es un tema que lo vamos a plantear más adelante, donde tú puedes sustentar esas aspiraciones que ahora tienes en tu vida pública anterior o en tu vida privada? ¿Ha habido esa experiencia? Sí, yo tengo una experiencia muy grande en el sector público, ¿no? Trabajé aquí en la administración municipal, igual fui director del Instituto de Cultura acá, también fui jefe de personal en el hospital aquí en Samaniego, posteriormente fui coordinador de derechos humanos en la gobernación de Nariño. Trabajé también como consultor de un plan de desarrollo en Ricaurte, trabajé como consultor de la ESAP. Ahí hay una amplia gama de experiencia. En el tema de derechos humanos y posconflicto, ¿cuál es tu propuesta o tu propósito una vez te posesiones como alcalde? Sí. Bueno, sobre eso tengo también una experiencia. Los 2 últimos años trabajé como consultor de Naciones Unidas en la aplicación del punto 4 de los Acuerdos de La Habana, ¿no? Es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivo que lo trabajamos con la Alta Consejería para el Posconflicto. Nosotros creemos que ese tema de los derechos humanos es el tema fundamental, es el eje transversal de todo el plan de desarrollo, ¿no? Porque los derechos humanos pues son la garantía, como decíamos antes, de la vida digna de la gente. Entonces, nuestro programa está enfocado en eso. Como te decía, en primer lugar, avanzar en la organización social con miras a plantear más adelante un acuerdo humanitario que frene ¿Un acuerdo humanitario local? ¿Un acuerdo local? Exacto, hay que plantear un acuerdo humanitario local para que Samaniego no vuelva a ser escenario de hechos violentos. Eso me parece importante, eso hay que plantearlo a los actores legales e ilegales, ¿no? Y eso no es... Nosotros tenemos que partir de que los pueblos son autónomos, de que los pueblos deben orientar su destino y de que nosotros no podemos esperar que desde Bogotá algún día el gobierno se decida a dialogar con los actores armados para parar esta guerra. Yo lo he dicho, en Nariño, Cauca y Caquetá son los departamentos más afectados por la guerra y son nuestras familias las que están poniendo los muertos. Entonces, la voluntad de parar esto tiene que ser una voluntad soberana, en este caso del pueblo de Samaniego, y ojalá que si hay unos alcaldes que tengan la misma idea, hacer un trabajo para todo el suroccidente de Nariño. En esa medida, ¿podrías acudir al acompañamiento popular a través de una consulta, a través de un tema de consultarle a los amaneguenses ese respaldo? Porque creo que hay que involucrar ciudadanía. Obviamente, o sea, la idea, ese tiene que ser un proceso de construcción colectiva.
¿no es cierto? El acuerdo humanitario tiene que ser el resultado de todo un proceso de construcción colectiva donde la gente a través de asambleas participe, ayude a construir la propuesta, porque es que el acuerdo humanitario no solo es el silenciamiento de las balas, sino también la inversión social, ¿no? Que tiene Te que decía ir, yo, sí. la oportunidad para esos bachilleres que salen año Exacto. tras año. Entonces tiene que ir la inversión social junto. Entonces tenemos que construir nosotros un programa de manera colectiva. Y obviamente la participación ciudadana es fundamental. Lo que va a legitimar un proceso de esos es la participación ciudadana, no la voluntad de un alcalde. Eso no se hace por decreto. Ese tiene que ser porque inicialmente el gobierno nacional se va a oponer a una idea como esas, porque ella lo ha hecho en otros lugares del país. Trata de oponerse a eso, hay una prohibición frente a todos los funcionarios públicos de hablar con actores ilegales. Sin embargo, la población civil sí lo puede hacer. Y ahí está la experiencia de Micomao, donde hace poco se hizo en el sur de Bolívar, donde se firmó un acuerdo humanitario. Los indígenas en varios territorios de Colombia han firmado acuerdos humanitarios, y nosotros esas experiencias hay que asimilarlas y hay que llevarlas a la práctica. Desde luego, de acuerdo, no podemos renunciar los habitantes de un municipio a nuestro derecho de autodeterminarnos, Claro. de autodecidir nuestros asuntos. Temas de pacto local de paz, derechos humanos, están siendo abordados hoy con el candidato a la alcaldía del municipio de Samaniego, Germán Obando. Continuamos ahora con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, después de estos comerciales. Continuamos en esta importante conversación en la Linterna TV con los candidatos a la alcaldía del municipio de Samaniego. Hoy nos acompaña Germán Obando. Abordando este tema de los instrumentos de planificación municipal, hay que decirlo porque lo estuve averiguando, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que se hizo últimamente, Germán, como carta de navegación para propiciar el futuro de una municipalidad, de una población. El último que se hizo fue en el año 2000. Es inconcebible que vamos en el 2020 y no se haya renovado ese documento de política pública. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese particular? Sí, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial pues se venció como en 2010. Ese plan es urgente hacerlo. El compromiso es avanzar en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque es la carta de navegación como en el desarrollo, sobre todo físico y ambiental del municipio. Y nosotros tenemos que entender el territorio no como el espacio físico, sino el suelo en relación con el ser humano, ¿cierto? Con el desarrollo y con el desarrollo humano. Perfecto. Desde ese punto de vista, tenemos que hacer un plan básico de ordenamiento territorial que sea bastante participativo. Hay que hacerlo con la gente, porque ahí se va a definir el destino de muchas cosas, ¿no? Como la distribución del espacio físico. Tenemos que ampliar la zona urbana hacia los 4 lados, porque tenemos un problema muy grande en cuanto a la construcción de programas de vivienda. Germán, no se me adelante. Demasiadamente importante la construcción, me gusta eso, de manera participativa con los grupos sociales, con los gremios de la producción, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial como herramienta para propiciar esta sociedad hacia el año 2020, hacia el año 2040, 2050 inclusive. Temas tan trascendentales. El primero, en el tema ambiental. ¿Cuál es tu compromiso con la ciudadanía en el tema de recursos naturales y proteger el medio ambiente? Ese tema es fundamental, porque nosotros no podemos abstraernos del problema del calentamiento global. Perfecto. El calentamiento global es una realidad, y todos estos cambios que tenemos nosotros en las épocas de verano y lluvia nos lo están demostrando. Lo primero es gestionar y asignar recursos para la compra de tierras, ¿no? Las tierras donde nacen las fuentes de agua. Debemos proteger todos los nacimientos de fuentes de agua a través de la compra de tierras, y la idea mía es contratar con las juntas de acción comunal más cercanas a la finca que se adquiera, o con las personas o con familias que vivan muy cerca, contratar el tema del mantenimiento y la reforestación de estas áreas, que tienen que ser áreas protegidas. El agua es la vida, y si nosotros no tenemos agua, vamos a tener grandes conflictos, incluso sociales, a futuro, ¿no? Entonces, ese tema es fundamental.
Lo segundo es que nosotros debemos hacer un diagnóstico también y un inventario de cómo están nuestros acueductos, tanto a nivel urbano como a nivel rural. La mayoría de los acueductos están obsoletos, fueron creados construidos hace 30, 40 años para pocas familias, hoy las familias han crecido, hay que reconstruir tanques, otros construirlos, ampliar redes de abastecimiento. De todas maneras debemos tener un diagnóstico sobre ese tema y empezar a gestionar recursos para la solución de los problemas más urgentes. Igual las plantas de tratamiento de agua potable, mira que solo en Samaniego el acueducto del Salado es el único que tiene una planta de tratamiento de agua potable, ningún otro acueducto. Y la de la Vereda del Placer también lo tiene. ¿Y la del Placer? Ah, bueno. Sí, la de Vereda del Placer. Imagínate, entonces, ya estamos en pleno siglo XXI y con todos los problemas de contaminación que tienen nuestras fuentes de agua, es hora de avanzar ya en las plantas de tratamiento. Eso no es costoso y creo que es una gestión que se puede hacer. Por otro lado está el tema nuestro aquí a nivel municipal, ¿no? Un acueducto y un alcantarillado que fueron construidos hace como 60 años, que ya han expresado su deterioro con el hundimiento de algunas vías. Esta es la hora en que tampoco tenemos agua potable. Entonces, ese plan maestro de acueducto y alcantarillado tenemos que empezar a gestionarlo. Es bastante costoso, pero hay que iniciarlo. Sí, ese es un proyecto macro y de 4, 5, 6 administraciones. ¿Cuál sería la base, el pilar para tú comenzar en el tema del suministro de agua potable al sector urbano del municipio de Samaniego con este acueducto obsoleto? ¿Cuál sería tu primer aporte para dejarlo como continuidad de los próximos gobiernos? A ver, ya hubieron unos avances desde la alcaldía del doctor Ricardo Dorado, creo, en donde se subió la Bocatoma, pero hay que modernizar la planta de tratamiento. Lo primero es garantizar un agua potable para los samaniguenses. Y ya el plan básico, el plan maestro de acueducto y alcantarillado nos va a decir a nosotros todo el proceso para iniciar la implementación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengamos lo de la planta mejorada con una garantía de agua potable, hombre, tenemos que empezar ya el tema de cambio de redes de acueducto y alcantarillado y de aguas lluvias, porque el problema aquí, es de que hace muchos años no se previó el crecimiento del municipio y las aguas lluvias desembocan en el mismo alcantarillado de las viviendas. Ya en este momento en las ciudades se construye alcantarillados separados, el de aguas lluvias y el de los residuos de las viviendas. Es hacia allá donde debemos avanzar. Es costoso, obviamente, porque debemos ahí contemplar varias cosas, ¿no? Uno... Sigue, Germán, sigue. Contemplar varias cosas. El cambio de las redes, de acueducto, de alcantarillado. Tenemos que pensar nosotros de una vez allí, porque vamos a romper las calles en lo de la red de gas domiciliario, que es un tema al que tenemos que avanzar y que es una urgencia para Samaniego y una economía para las familias. ¿Eso lo estás planteando, llevarle gas domiciliario a cometidas directamente a las cocinas de los hogares? Claro, es que miren, ese es un programa nacional y en eso hay que trabajar. Esa es una alianza público-privada, ¿no? En donde el municipio aporta unos recursos y las empresas que van a prestar el servicio aportan otros. Realmente no es muy costoso, es más un tema de voluntad política. Sino que tenemos que aprovechar, pues, porque se van a romper las calles. Y el otro tema es los recursos para la pavimentación, ¿no? Por eso es que hace tan lento ese proceso, porque hay que conjugar esas inversiones en unos tiempos iguales, para no causar incomodidades a la población. Lo decía yo al principio, es una tarea macro, compleja, sí. El tema que estás planteando de redes de acueducto y de alcantarillado. Me dicen que acá en el sector del barrio El Progreso están produciéndose hundimientos, parece que hay una filtración de aguas. Bueno, esa es una tarea enorme que confiamos los amaniguenses, tú dejes sentando las primeras bases, la primera piedra en ese sentido. Hace rato manifestaste, Germán, que en el tema rural pensabas abordar a las instituciones de acompañamiento denominadas juntas de acción comunal. ¿Cuál es tu compromiso con las juntas de acción comunal para viabilizar recursos y en lo posible evitar la presencia de intermediarios donde la plata se queda y no le llega directamente a las comunidades? Sí, miren, la Junta de Acción Comunal es como la organización natural de las diferentes veredas, incluso de los barrios también. De los vecinos. Sí, de los vecinos, exacto. Entonces hay que reactivar y hay que apoyar las juntas de acción comunal y crear la asociación y financiar. ¿Esto no es una promesa al aire o es un hecho concreto? Miren,
la mejor manera de trabajar con una comunidad es cuando está organizada. Entonces a las juntas hay que potenciarlas y volver a contratar con las juntas muchos servicios e incluso pues hacer algunas obras con la Junta de Dirección Comunal por lo económico que resultan, ¿no? Una cosa que yo destaco de esta administración es eso, ¿no? El trabajo, una combinación entre el esfuerzo institucional y el gran aporte comunitario que ha habido para algunas pavimentaciones. Me parece que eso es el resultado, baja costos y es la forma más transparente de manejar los recursos. Porque más que la Contraloría o la misma Procuraduría, que son entes que entran a investigar posteriormente, el mejor vedor de que una administración trabaje de manera honesta, de manera honrada, es la misma comunidad. Cuando la comunidad sabe cuánta plata llega, sabe dónde se invierte y cuánto se invierte. Esa es la forma más transparente de cuidar esa plática que es de todos nosotros. Segundo tema, te has comprometido en el asunto del acueducto de agua potable para el municipio, para el perímetro urbano de Samaniego, redes de aguas negras, juntas de acción comunal. ¿Cuál es tu propuesta para hacer renacer, para recuperar estas dos fuentes de agua que son nuestras y que tristemente se están eliminando, se están terminando, los dos ríos, el San Juan y el Pacual? ¿Cuál es tu compromiso con esta ciudadanía de Samaniego para las nuevas generaciones en este sentido, en nuestras dos fuentes como identidad de los samaniguenses? Sí, o sea, el río San Juan pues se adquiere unas fincas donde nacen, pero hay que hacer unos trabajos ahí de reforestación permanentes, ¿no? Pero no pueden ser campañas de reforestación, ahí tienen que asignarse unos recursos para que contratar a unas personas que hagan el mantenimiento sobre todo el cuidado de esos bosques naturales, porque lo que recomiendan los técnicos que sea con especies nativas que se reforesten estos territorios. En cuanto al río Pacual, pues ya es un asunto que hay que trabajarlo tanto con Túquerres como con Santa Cruz, ¿no? Eso podemos meter un proyecto de regalías, porque es un asunto supramunicipal para la preservación de esa fuente, para nosotros es importante, y que incluso nosotros debemos empezar a hacer unos estudios para mirar la posibilidad más adelante de traer el agua desde un sitio que se llama El Guarango, que queda de Valle de la Laica un poco más arriba, porque tenemos aquí una amenaza de sequía del río San Juan, ¿no? Tendremos que hacer, todos los samaniguenses, no solo la administración, todos los samaniguenses tenemos que hacer lo posible por salvar nuestro río. Lo que dices, es parte de nuestra identidad, ¿no? Es parte de nuestra cultura, allí vivimos nuestra mejor niñez en ese río y es nuestra fuente de vida. Entonces, allí hay un reto tecnológico grande. Alguna vez hicieron un estudio sobre esa cuenca y resulta que en la parte alta, la zona de Maranguay, que hay unas capas impermeables que no permiten que el agua penetre hacia abajo. Entonces decían que habían dos retos: un reto tecnológico, que era perforar esas capas, algo parecido a las perforaciones que hace con la búsqueda de petróleo, o la otra, sembrar unas especies de raíces profundas. Entonces, sobre eso tendremos que asesorarnos de técnicos, pero hay que hacer todo el esfuerzo por preservar nuestro río, pero ir avanzando en la otra posibilidad, que es lo del río Pacual. Sí. El estudio para de pronto mirar la viabilidad de traer el agua del río Pacual hacia nuestro acueducto. En esta visión que tienes de Samaniego hacia el año 2040, me gustaría escuchar tu opinión en el tema de la asociatividad. ¿Cómo hacer posible hacer un trabajo más consistente, exigir nuestros derechos como comunidad de este sector con los municipios vecinos a través de la constitución de provincias o de áreas metropolitanas? El término es muy vago en ese sentido, para adquirir más fuerza, porque hay un problema que está aquejando a toda esta comunidad del municipio de Guachavés, Providencia, Samaniego, La Llanada y Sotomayor, esos 15 kilómetros que faltan por pavimentarse en el trayecto entre Buenos Aires y Balalaica. Sí, en primer lugar, el tema de la asociatividad, pues lo que legalmente podemos hacer aquí es crear una provincia administrativa y de planificación. Perfecto. Pero a mí me parece que es importante, pero yo considero que debe ir más allá. No, eso no puede quedar solo en cabeza de los alcaldes y ser un tema formal,
sino que debemos tratar de crear nosotros, recuperar esto que se llamó ASOABADES, alguna vez la Asociación de los Municipios de los Abades, pero también integrar a la gente por la base social, o sea, a través de eventos deportivos, de eventos culturales, de eventos académicos, de recuperar nuestra historia común, porque es que nosotros somos un mismo territorio, con los mismos usos y costumbres. Entonces, eso nos genera identidad y nos permite más adelante plantear temas comunes, como lo del acueducto, por un lado, perdón, lo de la vía que estamos hablando, el problema del relleno sanitario. Nosotros estamos llevando nuestras basuras a Ipiales, 800 toneladas de basura que tienen que moverse hasta Ipiales con el costo diario que eso tiene. Eso lo debemos trabajar con los municipios vecinos y mediante proyectos que tienen que gestionarse con recursos de regalías. En este tema sumamente importante del tratamiento, de la administración de los residuos sólidos, de la chatarra, de la política de reciclaje, ¿qué propuesta le puedes hacer a los amaniguenses para a partir de eso generar trabajo, generar empleo? Si nosotros queremos que sobre eso hay unas experiencias buenas a nivel nacional sobre la utilización de material reciclable. Es un negocio, allá hay unos recursos, incluso de la misma basura, la producción de abonos orgánicos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar las personas que estén interesadas en este tema, asociarlas, ayudarse a legalizarse, traer expertos de otras regiones del país que han tenido experiencias exitosas en ese tema para que nos instruyan, pero yo creo que allí hay una fuente de ingresos muy grandes para las familias. La propuesta nuestra es trabajar con grupos asociativos, fortalecer los que existen en este momento y crear otros, en primer lugar, para cubrir el consumo interno, ¿no? No solo me refiero a las basuras, sino a todo tipo de productos. Y también para vender buena parte de la producción nuestra al departamento y al resto del país. Creemos por eso que ese es el otro elemento fundamental de la construcción de paz, que es la generación de ingresos. Por eso nuestro programa está enfocado en las familias, está enfocado en los individuos, en las personas. Nosotros ya no podemos seguir haciendo obras de cemento por todo lado solo por hacerlas, sino que cada obra de cemento tiene que estar en función del desarrollo económico y de los ingresos de las familias. Nosotros decimos, a partir del 1 de enero tenemos que hacer un estudio de mercado de cuánto consumimos, qué consumimos y qué producimos nosotros. Y a partir de allí empezar a organizar a las familias campesinas y a nivel urbano también para gestionar recursos e incentivar la producción. Por ejemplo, consumimos más de 2.000 pollos semanales que los podíamos nosotros producir aquí, sin embargo los traemos de otro lado, ya camionados de huevos de otro lado. Pero el otro tema también es el que se... Pero Germán, en esa medida, si Samaniego tiene suficiente recurso humano preparado y acá nos están trayendo profesionales de otros lados y le negamos la oportunidad a los samaniguenses, es que esto aquí es como una espiral que nunca va a terminar. ¿Cómo tratar también de cambiar esa mentalidad, de darle la oportunidad al recurso nuestro? Hacia allá iba. Nosotros tenemos que valorar la gente nuestra, primero al recurso humano nuestro, que tiene unas grandes capacidades, tanto a nivel en todas las profesiones y en todas las actividades productivas tenemos gente con mucho talento. Y el otro tema es hacer una cultura del consumo de lo nuestro también, de que lo que se produce en Samaniego, hoy tenemos que generar un regionalismo sano. Lo que se produzca en Samaniego tenemos que consumirlo los samaniguenses, es la forma de aportar a la economía de todos nosotros. Y en el recurso humano, lo que dices, tenemos profesionales, muchachos profesionales en todas las áreas. Darles la oportunidad. A uno le extraña cuando aquí traen empleados de otro lado, cuando tenemos aquí gente con muchas capacidades, gente muy brillante, que aquí no han tenido la oportunidad y se han destacado a nivel nacional y que son asesores, consultores de otras entidades. Igual a nivel... Sospechoso eso, ¿no? De que traigan profesionales de otro lado, como queriendo decir, hombre, los profesionales samaniguenses los dejamos al lado porque nos van a dilatar. Cuando uno actúa abiertamente en la cosa pública no debe tener temor. Reclamamos desde la linterna la oportunidad de los jóvenes samaniguenses, de los profesionales que necesitan una oportunidad para trabajar. Claro, ¿estás de acuerdo? Claro, y es que además es la retribución mínima que nosotros como municipio debemos hacerle a las familias que hacen un esfuerzo inmenso por educar a sus hijos, porque significa un sacrificio muy grande.
para que luego sea el mismo municipio el que les niegue el espacio para laborar. Eso es un absurdo, ¿cierto? Inconcebible. Y por otro lado tenemos gente muy capaz también, incluso entre nuestros campesinos. Hay mucha gente que aquí Claro ha que hecho sí. trabajo, por ejemplo, en esto de la agricultura orgánica, agricultura limpia. Tenemos 9 asociaciones de cafés especiales, que son campesinos que han aprendido a procesar y mejorar el café y están exportando café para Estados Unidos. Mire, es un ejemplo valioso que sin apoyo administrativo lo han logrado, y nosotros tenemos que apoyar todos esos procesos y generar otros para la producción permanente y la reactivación del campo. Puntualmente, ¿cómo recuperamos esos 15 kilómetros de vía que nos faltan por pavimentar, Germán? No, eso tenemos que, ese es un tema de interés de tanto de Túquerres, Santa Cruz y Samaniego, principalmente. Entonces hay que meter el proyecto para que de regalías se financie la repavimentación prácticamente de ese sector. Para nosotros es urgente, lo que lo plantearíamos es que sea Samaniego-Túquerres, ¿no? Perfecto. Para que iniciemos de aquí hacia allá. Sí, porque a veces la plata se encoge y las obras no terminan como están planificadas. y aquí no se peleó en su momento de comenzar la pavimentación Samaniego-Túquerres, sino que nos dejamos meter el gol que sea Túquerres-Samaniego. Punto número 2. Es cierto que todo no puede recaer en los hombros de las autoridades públicas. Los ciudadanos tenemos un compromiso, una reciprocidad también de ser mejores ciudadanos, mejores personas para hacer mejor una sociedad. ¿Tu propuesta en materia de cultura ciudadana? Sí, aquí tenemos un problema inmenso con la movilidad, hermano, que es algo sentido no solo a nivel urbano, sino incluso en el sector rural. Ustedes saben, el desorden que hay en el tránsito aquí es tremendo. Entonces nosotros, la propuesta mía es hacer pactos ciudadanos sobre unas normas de movilidad. O sea, aquí vamos a hacer asambleas con los motociclistas, con los ciclistas, con los peatones, los dueños de vehículos, las cooperativas de tránsito. Tenemos que ir haciendo asambleas, y en cada asamblea sacar unas normas mínimas sobre zonas de restricción, zonas de parqueo, desde qué edad los muchachos deben manejar. Obviamente no se trata de aplicar aquí el código de tránsito tal y como está establecido, ¿no? La fuerza no, sino la concertación. Sí, la concertación, eso. Vamos a concertar unas normas aquí para mejorar la movilidad. Y allí tenemos que hacer también un trabajo de cultura ciudadana. Y este esfuerzo lo tenemos que hacer a través de los docentes, a través de los pastores de las diferentes iglesias, de la Iglesia Católica. Miren, el reorganizar nuestra casa, nuestro municipio, esa es una obligación y un deber moral de todos. O sea, la responsabilidad obviamente está en la administración municipal, pero tenemos que participar colectivamente. Una vez que tengamos ese gran pacto ciudadano sobre la movilidad, ahí sí lo hacemos respetar ya con la Policía Nacional y con los agentes de tránsito. Inicialmente con unos comparendos pedagógicos y luego sí con unos comparendos sancionatorios. Pero eso tiene que ser, lo inicial tiene que ser producto de un pacto ciudadano. Porque eso cuando la gente participa en estos pactos, cuando la gente asiste a las asambleas, ahí mismo se va generando una cultura ciudadana. Perfecto, Germán. Esto no puede ser coercitivo, sino concertado. Al arreglar la movilidad, también vamos a entrar en defensa del espacio público, ¿cierto? Sí. Porque aquí se lo están arropando, nadie respeta el espacio público, no se respeta al peatón, no se respeta al niño, no se respeta al adulto mayor. ¿Tu propuesta en materia de recuperación del espacio público? Sí, yo pienso que el tema del espacio público nosotros tenemos que recuperarlo para la gente, obviamente, para Correcto. la población, para los peatones, para la movilidad en general. Pero ese es un trabajo que hay que hacerlo también de manera concertada con quienes en este momento vienen ocupando el espacio público. Aquí no se trata de atropellar a unos para favorecer a otros, no. Tenemos que ir concertando a cada problema, darle soluciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, frente al tema del café, la propuesta mía es que, reunir, asociar a la gente que seca el café en las calles, decirle, mire, coloquen ustedes una plata, el municipio coloca otro, compremos un silo donde ustedes puedan secar el café. O sea, en cada espacio hay que darle una opción a la gente, no se trata de atropellar. Nosotros tenemos un problema bien grave de la generación de ingresos y mal haríamos en empezar a desplazar de manera violenta y coercitiva a quienes ocupan ese espacio. Tenemos que darles unas alternativas para que ellos continúen su comercio, pero en un espacio que sea más organizado y que sea bonito a los ojos de los propios y de los turistas. Perfecto. Concertación. 3.
¿Cómo en el tema ambiental, siguiendo en esa línea que es sumamente importante, cómo proponerles a los samaniguenses que caminemos, que dejemos la moto, que dejemos el carro y que hagamos ejercicio, que utilicemos la bicicleta? Sí. Miren, ese tema es bien interesante, ¿no? Y obviamente tendremos que tratarlo en las asambleas sobre la movilidad. Aquí tenemos que colaborar todos. Algunos para movernos 2 cuadras lo hacemos en moto, ¿no? Correcto. Muchos, incluso estudiantes, docentes, van al colegio en moto. Cuando este pueblo pequeño donde perfectamente podemos caminar. Salen a comprar la bolsa de leche en moto. En moto, exacto. Y lo otro, tenemos que gestionar los recursos. Ahí, sobre todo la embajada china está financiando la adquisición de bicicletas. Esa es una posibilidad grande que tenemos que gestionarla para poner al servicio de los establecimientos educativos bicicletas, ¿no? Uno por el tema de contaminación, otro porque facilita la movilidad de los estudiantes a un costo mínimo. Perfecto. Interesantes esas propuestas, Germán. Qué bueno escuchar un candidato así que esté enterado de todos los temas de la vida municipal. Vamos en lo ambiental. Acá en Samaniego, queja recurrente también de todos los ciudadanos es el tema de la contaminación. Vehículos obsoletos, vehículos viejos. ¿Habrá una política para la chatarrización y sacarlos también de la vida útil, entre comillas? Pues lo que pasa es que sobre eso hay unas normas nacionales, ¿no? Y allí habría que diferenciar entre vehículos particulares y vehículos de servicio público. Sobre el servicio público, sí, el mismo Estado tiene unas políticas de chatarrización y obviamente ellos las aplican a través sobre todo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Tránsito Departamental. A nivel municipal yo creo que nosotros sí tenemos que organizar eso, porque a veces se dejan desechos de vehículos sobre las carreteras y van ocupando nuestro espacio público. Sobre eso sí hay que organizar nuestro pueblo. Y hacer sentir la autoridad, porque también toca Germán. ¿Sí? Obviamente. Y hay que hablar con la gente porque la gente colabore en eso. Nosotros tenemos que mostrar un Samaniego bonito. Es que este es un municipio hermoso, con una gente maravillosa, y estamos todos debemos aquí el compromiso de mostrar como esa cara bonita, esa cara amable. El aspecto ambiental es sumamente importante. Estamos abordando el tema de desarrollo u ordenamiento urbano. Sí. En el asunto relacionado con la zona de expansión urbana, Samaniego tenemos que sacarlo de aquí, de este apiñamiento, de esta alta densidad. ¿Qué hacer para que por fin se construya un proyecto de vivienda de interés social, pero dotado de servicios públicos? ¿Cuál es tu visión? Sí, nosotros tenemos un compromiso con el mucho público de gestionar 800 viviendas durante los 4 años. 800 viviendas. Y unos 2.500 mejoramientos de vivienda. Miren, pero lo primero que tenemos que hacer a eso es, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ampliar la zona urbana de Samaniego hacia los 4 lados, para poder adelantar esos proyectos de vivienda. Ahora, tenemos que pensar de que en razón de la limitación de espacio, ya nuestra proyección ya tiene que ir hacia bloques multifamiliares, o sea, edificios de apartamentos. En las zonas, algunos programas de vivienda en este momento sí tienen sus terrenos planos donde pueden construir horizontalmente. Nosotros tenemos que pensar en la construcción de bloques de apartamentos. Va a tener un choque cultural inicialmente, pero es una manera de solucionar el problema de la vivienda. Y es una manera de vivir. El tiempo en televisión nos va apretando, Germán. Tema muy importante de expansión urbana. 2, pero brevemente, matadero municipal, el sacrificadero. Estamos comiendo carne totalmente en condiciones de insalubridad, de higiene. ¿Cuál es tu Sí, visión? sobre eso desafortunadamente las administraciones dejaron deteriorar al extremo ese matadero, al punto en que ya les han conminado, lo van a cerrar ese matadero. Los mismos matarifes, como los conocemos nosotros, están preocupados por eso, porque van a tener que ir a pesar esa carne, a sacrificar las redes a otro lado. Esa planta de sacrificio prácticamente hay que reconstruirla. O sea, sobre eso es urgente, desde el mes de noviembre, formular un proyecto para la reconstrucción de esta planta de sacrificio o para la construcción de una nueva. Y comer carne en mejores condiciones. Claro, pero eso es urgente, ¿no? Porque se ve abocado el municipio a unas sanciones extremas. Y realmente la responsabilidad de eso ha sido de las administraciones municipales. O sea, uno no le puede echar la culpa de eso a las personas que trabajan en el sacrificio de animales, ¿no? Ellos han venido en el ejercicio permanente de prestar en últimas. Es un negocio, pero es un servicio también que nos prestan a todos. Ese es un problema de la administración, que no se preocupó y dejó de deteriorar eso a niveles extremos. 2, plaza de mercado.
es un tema que le da beneficio a la ciudadanía, trabajo, pero se generó un desorden allá en Villa del Rosario. Tu compromiso con Plaza de Mercado. Bueno, en primer lugar hay que terminarla, ¿no? Esta es una vergüenza que ya después de cuántas administraciones de 12 años no se haya terminado. Tenemos que terminar las vías que quedan todavía pendientes, la zona de estacionamiento, y tenemos que mirar el contexto, ¿no? Un tema de compensación con la comunidad. Exacto, un tema de compensación con la comunidad, o sea, la incidencia de la Plaza de Mercado. Perfecto. En el contexto de los barrios vecinos. Tema supremamente importante, en un minuto, Germán. La actividad económica para el municipio de Samaniego. Hay el posconflicto, va a venir plata. Hay una economía, tenemos que darle las herramientas para el campesino, para los ciudadanos samaniguenses en temas de economía, para la subsistencia, porque no podemos seguir dependientes de una economía ya sabemos el tipo de economía de Samaniego, no es la aconsejable cómo nos metemos en el tema de legalidad en una actividad económica. Sí, precisamente lo que planteaba es asociar al campesino para producir lo que inicialmente estamos consumiendo aquí, y en segundo lugar, obviamente, proyectos tan importantes como el de la granadilla, como el lulo, que son para venta hacia afuera. Pero yo tengo una propuesta bien importante, que es hacer un mercado local, un programa el día miércoles, que es un mercado de los samaniguenses para los samaniguenses. El día sábado más de 200 millones se van para Pasto, para Ipiales, para otro lado. Esa plata no se queda aquí. Y nosotros a la gente que viene a vender de afuera no le podemos prohibir, porque los protege el derecho al trabajo. Queremos hacer un programa institucional del día miércoles, donde ahí no dejaremos entrar a nadie de afuera. Va a ser un programa de los samaniguenses para los samaniguenses, y ese va a ser el espacio para que nuestros campesinos vengan y vendan sus productos, para que nuestros grupos de comerciantes también del sector urbano traigan lo que en este momento nos traen de otro lado, de tal manera que a los 3 o 4 años ese sea el mercado oficial, y esos 200 o 300 millones ya para esos años se queden circulando en Samaniego y dinamizan la economía local. Germán, los tiempos en televisión son sumamente breves. Puntualmente, primero, ¿tu campaña política es proclive a la compra de votos? No, nosotros hemos dicho públicamente, nosotros no estamos de acuerdo con la compra de votos. Creemos que una de las maneras de empezar a erradicar la corrupción es precisamente desde las campañas políticas. Nosotros acudimos a la conciencia de la gente, acudimos a la visión que tienen los samaniguenses de entregar a las familias, a las nuevas generaciones, un Samaniego mejor. Segundo punto, ¿significa eso que tu campaña es financiada con dineros totalmente del ordenamiento legal? Sí, claro. Nosotros no tenemos plata para comprar votos. Nosotros tenemos los recursos para adelantar una campaña sana, una campaña en las condiciones mínimas y normales en que se debe desarrollar una campaña. ¿Tu campaña política va hasta el 27 de septiembre? Claro, nosotros nos hemos planteado una campaña y un programa de gobierno con opción de éxito, con opción de ganar. Nosotros vamos hasta el 27 porque estamos seguros que vamos a ganar. En 30 segundos, tu último mensaje a los samaniguenses para decirles que voten por ti. Sí, el mensaje es pedir a todos los samaniguenses que el 27 me apoyen con su voto. Con ustedes vamos a construir un Samaniego mejor, con ustedes vamos a reconstruir todo lo malo que en este momento existe, y yo los invito a que hagamos historia. La verdad es que tenemos que plantear un nuevo modelo de gobierno, tenemos que generar una nueva cultura política, y espero que con su voto, a partir de enero y con ustedes, hagamos de este Samaniego un territorio envidiable por todos los nariñenses, los colombianos, y un sitio veraniego como el que siempre anhelamos todos los que estamos aquí viviendo y los que están fuera. Esa es la propuesta de Germán Obando, no sin antes hacer unas claridades antes de terminar. Primero, el canal Satel, Samaniego Televisión y La Linterna han invitado a todos y cada uno de los candidatos aspirantes a la alcaldía del municipio de Samaniego. Hoy, por la disposición inmediata para comenzar este programa, hemos comenzado con Germán Obando. Todos tendrán el mismo equilibrio, la misma hora, una hora exacta para su presentación de propuestas y propósitos en un ambiente democrático, de equilibrio y de objetividad, como siempre debe caracterizar a estos medios de comunicación dentro de esa responsabilidad social que tiene con los ciudadanos. En segundo lugar, la semana entrante y todos los jueves de aquí en adelante, La Linterna a las 6 de la tarde estará con nuestros invitados
el resto de candidatos a la alcaldía del municipio de Samaniego. Espere el próximo jueves, dentro de 8 días, nuestra conversación con el candidato a la alcaldía de Samaniego, odontólogo Darío Dorado. Nos encontramos en 8 días. Muchas gracias.